La liberación de Auschwitz-Birkenau, porque tú me agregaste eso que era importante. Eran dos campos de concentración que eran colindantes. Así es. Auschwitz. Campo de concentración y exterminio. Y exterminio, claro. Porque habían campos de concentración en que mantenían a los presos, moría mucha gente por la mala alimentación, las enfermedades, pero Auschwitz era un campo de exterminio, donde la gente era llevada para ser exterminada deliberadamente. Bueno, van 75 años desde la liberación de los últimos presos que estuvieron en Auschwitz. Desde la llegada del ejército rojo. De la llegada del ejército rojo primero, claro. Los soviéticos. Exacto. Y hay imágenes de eso. Yo no sé si que tenemos imágenes de eso, pero yo he visto imágenes en documentales y cosas no sé si es la primera llegada, porque creo que después llegan los norteamericanos también. Así es. Los estadounidenses, pero las imágenes son brutales. Te descomponen, o sea, y si las tenemos, probablemente no se pueden mostrar. No se pueden mostrar. Pero el hecho es que a partir de ese fenómeno se generaron una serie de cosas que tienen una validez universal hoy. Uno, el respeto por la memoria. Se crearon en todos estos lugares, tú dirías, centros de memoria de esos lugares y museos que se transformaron justamente en eso. Tú puedes entrar. Yo estuve en Praga, te contaba, con Milan Platowski, para un reportaje del triciclo de Canal 13, él que pasó 3 años en Terezín, el campo de concentración de Praga. Lo llevamos a su celda. El hombre firme ahí, pero tú ves que todo alrededor está conducido para que tú sepas qué pasó. No, y están preservados, o sea, tú no puedes tocar. Y hubo un gran escándalo cuando se robaron el logo que a la entrada de Auschwitz, que era Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre. Imagínate el cinismo de los nazis, que a la gente que llevan a exterminar le hacen creer que están entrando a un campo de trabajo y que si trabajan se van a liberar. Es decir, todo esto para mantener la tranquilidad de los prisioneros y poderlos conducir con la mayor pasividad a las cámaras de gases, que fue la mayoría, pero también habían hornos crematorios. Y ahora, porque con la conmemoración de estos 75 años, han surgido 2 debates importantes. Uno, de que Israel está conmemorándolo en estos momentos en Jerusalén. Y cuando digo en estos momentos, es literalmente en estos momentos. Hay una cena y fue una cantidad enorme de mandatarios. Israel esperaba que fueran unos 15, 20 y lograron la presencia de 45 mandatarios. De hecho, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, su primer viaje al exterior lo ha hecho a este acto conmemorativo, que lo principal será mañana, en Jerusalén. Pero a la vez los polacos dicen, bueno, pero Auschwitz estaba en Polonia y por lo tanto esto se debió haber hecho en Auschwitz. Acá se debió haber hecho la gran conmemoración. Y acá surge un debate muy profundo a propósito de lo que tú hablas de la historia y la apropiación de la historia, en que ha surgido un debate entre los rusos, entre Putin y los polacos. Los polacos hace algún tiempo sacaron una ley en que era delito decir que los polacos tenían alguna responsabilidad en el Holocausto. Porque los polacos dijeron, nosotros fuimos invadidos y fuimos tan víctimas como todos los demás. También murieron decenas o cientos de miles de polacos. Por lo tanto, y nosotros no teníamos un gobierno independiente. Sin embargo, Putin dice, eso no es verdad. Es decir, ustedes pactaron y hubo una colaboración enorme por parte de los polacos en el exterminio. Y uno de los antecedentes que dan es que, en primer lugar, cuando los judíos que estaban retenidos en Varsovia, la capital de Polonia, se sublevan, estaban en un gueto, y habían... El gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia, cientos de miles de personas. Gueto, para los que no están familiarizados con el concepto, es un barrio cerrado en que la gente no puede salir, es como una cárcel gigante. Bueno, ahí estaban concentrados los judíos y en un momento se rebelan y generan una lucha. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes atroces, sí, bueno, que realmente... Te miro a ti yo. Sí, yo te miro a ti. Se sublevan y combatieron durante semanas contra
una brigada de tropas nazis y la resistencia nacional polaca le da la espalda completamente a esta rebelión y dice, bueno, el tema de los judíos no tiene nada que ver con nosotros. Y mira lo que es el destino. Finalmente, Varsovia se subleva, los polacos no judíos se sublevan y tratan de liberar la ciudad, y el ejército rojo soviético está al otro lado del Vístula. El Vístula es el río que pasa por Varsovia, y los soviéticos miran tranquilamente, permiten que la resistencia sea liquidada. Los nazis toman prisioneros a todos los que participan en la rebelión, ejecutan una gran cantidad de ellos, y bueno, de alguna manera uno no puede más que sospechar de que los soviéticos dijeron, dejemos que los nazis hagan el trabajo por nosotros, y acabar con esto, con el nacionalismo polaco, y claro, entra después el ejército rojo y se hace cargo de Polonia entera. Y estos nacionalistas que se habían sublevado ya no están ahí para defender o seguir con la causa. Entonces, esta polémica entre Polonia y Rusia ha sido muy aguda, y los polacos insisten en que ellos no tuvieron nada que ver, pero en realidad en muchos de los países ocupados en Europa, en Hungría, en los países bálticos, hubo una colaboración voluntaria en Austria muy amplia por parte de la población local, por parte de la administración local, con los nazis en el tema del Holocausto. Incluso en Francia, digamos, hubo deportaciones, sí, pues. Y los franceses han tratado de escarbar en esto y no meterlo debajo de la alfombra. Mariscal Pétain, no se llamaba. Exacto. Y ellos colaboraron, y está esta famosa deportación del Val d'Hiver, en que hicieron una gran redada, decenas de miles de judíos, de franceses judíos, que fueron deportados a campos de concentración y asesinados en definitiva. Y eso fue con la anuencia de la administración, bajo ocupación, claro está, francesa, ocupación alemana. Pero este tema ha resurgido con mucha fuerza en este aniversario o en esta conmemoración de Auschwitz, que ha pasado a ser el símbolo del Holocausto. Hubo muchos campos de concentración, pero ninguno tan emblemático, tan brutal, tan cruel, donde fueron asesinados a mansalva niños de cortísima edad, mujeres, hombres, ancianos, es decir, no hubo ningún respeto. Esto simplemente fue una operación de asesinato industrial, como no tiene paralelo en la historia. Es decir, han habido muchas masacres. También se habla, por ejemplo, del genocidio armenio. Sí, por parte de los turcos. Por parte de los turcos. Sin embargo, no fue una máquina industrial, se dio con otras características. Nunca se había decidido, vamos a exterminar a este pueblo y lo vamos a masacrar, lo vamos a subir en trenes e en forma industrial los vamos a liquidar. Y por lo tanto, esto ha pasado a ser un hito y históricamente se lo recuerda, y eso estuvo en la base de muchos de los debates sobre derechos humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí, sin duda. Ahora, yo decía, en diversas partes de Europa, que es una cosa bien interesante que pasa. Hay museología, museos, algunos de ellos que tú puedes encontrar, por ejemplo, en las calles. Tú encuentras, aquí pasó no sé qué, tal cosita, y cayeron personas en pequeñas, como lápides que tú las ves callejeras. En Berlín han hecho un museo abierto de pilares enormes, pero lo mejor que yo he visto en museología, el mejor museo en toda mi vida, está en Washington, y es el Museo del Holocausto. Y consiste en que tú entras al museo y tú tienes que elegir una ruta. Y la ruta te va despersonalizando. Y te dice, te vamos a dar un nombre, tú te vas a llamar Juan Levy y vas a ir. Ahora ya no puedes ir a tu oficina, has perdido el empleo por tu condición, ya finalmente tú no puedes sentarte en ningún banco de la plaza y te van mostrando situaciones, tú no puedes hacer esto, y cómo te van poniendo al margen del Estado y te conviertes en un paria. Y esto se va haciendo a través de un recorrido que se va estrechando hasta que culminas en un campo de concentración. Ahora, es lo más impresionante que he visto. Dime una cosa, Raúl. Tú todavía ves expresiones que niegan el Holocausto. El negacionismo. Sí. Claro, que el concepto básico del negacionismo. Tú niegas que esto pasó, que crees que hay gente que creen que esto es una exageración brutal que se hizo con fines de básicamente repotenciar a los judíos y minar el ánimo y
esta ánima de los alemanes. Y eso en diversos países incluso han legislado al respecto. Sí, en Francia es un delito. Directamente es un delito el negacionismo, o sea, te vas a la cárcel. Y al señor Le Pen, cuando dirigía el Frente Nacional, se ganó unas semanas de cárcel justamente por el negacionismo. Y digamos, porque yo creo que con razón se señala, y puede referirse a lo que pasó en la dictadura aquí, el negacionismo es matar dos veces. Es decir, mataste a las personas y si niegas que fueron asesinados, bueno, es una forma de asesinarlos en el espíritu. Por lo tanto, el negacionismo es algo muy profundo. Es decir, es algo que va mucho más allá de la libertad de expresión, porque uno podría decir, bueno, yo no lo creo. Bueno, tú puedes creer o no creer, pero hay un cuerpo de evidencia y están las víctimas, y por lo tanto, si alguien dice acá en Chile, por ponerlo más cercanamente, no, bajo la dictadura no murió nadie. No, si esto es todo un invento de familiares, que quién sabe dónde están de vacaciones, se quedaron en Suecia. Bueno, es un agravio que merece un tratamiento judicial, porque no es digamos, un tema de libre expresión cuando tú estás agrediendo de manera tan directa a otras personas que han experimentado esto. Sí, pero todas las instancias que han habido para tratar de hacerlo eso ley no han funcionado. ¿Dónde? Acá, sí. Ahora, en Alemania entiendo que funciona, sí, no, claro. Y en otros países también. Pero por eso me imagino hoy día... Bueno, por supuesto, este es un tema específicamente muy de los europeos. Esto fue una tragedia que ocurrió en Europa. Sí. Por lo tanto, este tema específico, pero yo diría que es universal. Es decir, cualquier país que ha vivido una experiencia traumática donde se cometieron crímenes contra la humanidad, yo creo que se debería aplicar una sanción al negacionismo. Yo estoy convencido de que ese tipo de legislaciones van a aumentar en la medida que una de dos, que se avanza en aspectos civilizatorios y por lo tanto tú quieres recordar el pasado negro que tuviste y por lo tanto una de las formas de recordarlo es tratando de evitar que otros vuelvan a repetir las acciones porque no creen o desacreditan lo que pasó. Pero al mismo tiempo tú tienes que, o se debiera buscar, que es una cosa que también se ha hecho en Europa, se debiera buscar dar canales de expresión a, entre otros, las personas que son descendientes de quienes fallecieron. Aquí hubo una discusión sobre si es que se les podía o no se les podía dar a una pensión, un subsidio pequeño, acusándolos, uno de los diputados, acusando a las personas de cómo se puede dar subsidios a familiares de terroristas. Y es una cosa que creo que nosotros tenemos pendiente todavía, en gran medida. Sí, yo creo que sí, que es un gran tema y que la historia es, digamos, no hay manera de dirigir la historia, pero si hay algún remedio, alguna manera de protegernos es tener el mayor conocimiento y recordar por qué ocurren estas situaciones. Hace un tiempo yo reseñaba un libro cuyo título era más o menos ¿por qué gente buena hace cosas horribles, terribles? Bueno, estas cosas ocurren, no va a ser la última vez que ocurra en el mundo, y si tú quieres un antídoto moderado, pero es un antídoto, es recordar y tenerlo siempre presente, que en cualquier lugar del mundo, cualquier país, no hay ningún país que esté inmunizado. Y uno lo vio en Ruanda, lo vio en Camboya. Lo vio en la Unión Soviética. Por supuesto, en la Unión Soviética. Lo está viendo en Venezuela, lo están viendo en montones de otras partes. Absolutamente, digamos, persecuciones deliberadas contra grupos étnicos, masacre se vio en la ex Yugoslavia, es decir, podríamos... Kosovo, sí. Claro, un montón de ejemplos de atrocidades, o sea... Y me temo que no va a ser la última vez. Cuesta mirar estas cosas, pero vale la pena hacerlo para, entre otras cosas, que no se vaya la memoria. Digamos. Exacto. Volvemos un ratito.